el tema del royalty pareciera, a ojos de los que no saben o no sabemos, me sumo, de que fuera una especie de chanchito, o una alcancía que está disponible para ciertos temas, ¿ya? Me parece que no es tan así. Quisiera que ustedes me ayudaran a definir eso, porque se supone que el presupuesto no es destinable hacia un tema específico, ¿no? Si quiere... A ver, primero que nada hay que señalar que el royalty es un impuesto específico a la minería. No es un royalty precisamente, porque el royalty, todo royalty apunta a los productos. En este caso lo que se hace son fondos que se aplican sobre la base de impuestos a la renta, resultados de utilidades de las empresas de la gran minería. O sea, lo primero que hay que despejar aquí es que no se trata de un royalty como tal. En segundo lugar, este fondo tiene un cierto monto hoy día y va a tener un fondo distinto en 4 años más, 3 años más, cuando se comienza a aplicar en su integridad. Hoy día sirve de descuento a los impuestos generales de las empresas mineras. En tercer lugar, efectivamente, y en forma parcial, yo creo que va a resultar así, no se pueden destinar, de acuerdo a la Constitución, los fondos directamente a ciertas actividades. Pero bajo convenciones o protocolos, usted puede decir, se recauda tanto y por lo tanto eso va destinado dentro de los fondos generales de la Nación, que sirven como un embudo a tales preocupaciones, destinos o capacidades. Ya, pero en ese sentido no es algo que vaya, no es un monto específico, que el mismo monto... No, en este caso destinado... sí. En este caso sí va a ser así porque se calcula, incluso hay distintas fórmulas de cálculo que está proponiendo el gobierno. Una cosa es cuánto se recaude por el impuesto específico y cuánto se destine en definitiva, porque se va a seguir una norma por la presentación que está haciendo el gobierno ante el Parlamento, una norma similar al balance estructural. Esto es, cuál es el precio del cobre fundamentalmente a largo plazo, por lo tanto, va a ser los montos destinados también año a año en función de este precio de largo plazo. La razón de esto es muy justificable. Uno en investigación y en innovación y en desarrollo no puede dar presupuestos anuales, estos tienen que ser plurianuales. Incluso el proyecto de gobierno en su indicación indica estrategias de innovación a 12 años plazo. Por lo tanto, uno tiene que tener continuidad en los montos asignados del presupuesto independientemente de cuánto se recaude año a año. De allí que haya una suerte de equilibrio, que cuando bajen los ingresos se ocupan los ahorros del fondo y cuando suban los ingresos se ahorran para los malos tiempos. Esta es una de las fórmulas. Y en segundo lugar, una cosa que es muy importante, el Fondo de Innovación para la Competitividad, este es el nombre que tiene, el FIC, que es producto de este impuesto, solamente va a formar parte del orden entre el 20 y el 25% de los fondos totales de investigación en Chile. Ya hoy hay alrededor de 350 a 400 millones de dólares y destinados a investigación y innovación para competitividad, y el FIC va a tener un orden de los 150 millones de dólares, poco menos, que se adicionan a esto, por lo tanto no va a ser más allá de un cuarto total. Yo creo que con eso da una visión de cómo se aplica. Y parte de este fondo, no del total, sino que parte del fondo del impuesto específico, es decir, un 25% de él, va a ir destinado a regiones, ya bajo fórmulas bien precisas, de tal modo que ahí sí que va a tener un destino territorial como lo permite la Constitución. Hay con respecto a eso una salvedad en el fondo. Si uno analiza el tema que muy bien dijo el senador, lo que está detrás del tema regional es que las regiones van a tener la potestad en la asignación de los recursos de proyectos que pueden ser de un ámbito regional, que eso es el objetivo. Actualmente la mayoría de los fondos efectivamente van a las regiones. Lo que pasa es que el nivel de decisión de la asignación de los recursos y la competencia se hace a nivel nacional. Que es una correcto. Exacto, que es muy distinto. Correcto. O sea, la mayoría de los recursos van a las regiones, pero las regiones no tienen ningún poder de decisión con respecto a esos fondos. La propuesta que hace el gobierno en el fondo es que un 25% del fondo del FIC, no del royalty, porque ya el Senado hizo la distinción entre lo del royalty y el FIC, la decisión, el poder de decisión va a estar a nivel regional. Esa es la gran diferencia que hay. Y eso empieza a es una propuesta que hizo el Ejecutivo, que está discutiendo, entiendo, ahora en el... Se está discutiendo ahora en el Congreso. En el Senado, precisamente, la Comisión, yo quiero decirle que yo estoy presidiendo la Comisión de Ciencia y Tecnología, pero nosotros lo estamos viendo bajo 3 comisiones, que son Educación, Minería y Ciencia y Tecnología. Se está discutiendo, efectivamente,
Y lo que sí tiene importancia de la regulación que viene es que si bien hoy día se está regulando solo el FIC, sin embargo la institucionalidad va a nacer a raíz de este proyecto y eso es muy Sí, importante eso es muy porque fuerte, aquí sí. sí que vamos a tener una coherencia en el gasto y en la inversión en investigación, en ciencia pura, en ciencia aplicada y en innovación para competitividad. Hoy día, bueno, hoy día estamos a martes 21. 21. Sí, hoy día acabo de leer en el diario que solamente se ha gastado un 1% de los fondos del FIC hasta la fecha, o sea, llevamos casi 8 meses de Ahora, bueno, ahí voy a ingresar. Alma. Yo creo que el Fondo para la Innovación para la Competitividad lo que hace es, yo creo que tiene dos características importantes. Una es que le da relevancia al tema de la innovación, porque al tener un fondo en que se conocen cuáles son las cantidades, cuáles son los destinos, y que se genera una discusión a partir de eso, releva el tema de la innovación como un tema país y obviamente la innovación desde que existe el fondo ha pasado a ser un centro de debate y de conocimiento. Ahora, lo primero tiene relación con lo segundo, que este fondo se vuelve estratégico, porque si bien es el 20% de los fondos que hoy día se gastan en innovación o 25% de lo que hoy día se gasta en innovación, lo cierto es que la conversación que se da dentro del fondo y las cuñas que se crean respecto de la inversión hace que sea una especie de director de hacia dónde van a ir las acciones en innovación en el país. Por lo tanto, cuando en el fondo se está discutiendo, por ejemplo, hacer programas sectoriales, hacer regionalización o escoger sectores o cómo se gasta, de qué manera se deciden los fondos, lo que se está haciendo es tomar una serie de decisiones que van a ser los conductores de hacia dónde van a ir los fondos de ciencia y tecnología en el futuro. Ahora, hay que coser y cantar, por así decirlo, y en ese sentido, esta labor que pareciera que lleva mucho tiempo, en realidad tiene 2 años, y en los 2 años el fondo ha estado esperando que salgan lo que se llaman los libros blancos, en que ha estado trabajando el Consejo de Innovación, del cual José Miguel forma parte. Entonces, en este año en particular, el primer libro de innovación que da cuenta de una primera aproximación a la estrategia salió en febrero. Ahora, el fondo, por las características que tiene que tener, debe ser discutido y debe hacerse cargo de las estrategias que se están generando a nivel de las entes de discusión estratégica. Los convenios de desempeño empezaron a hacerse en febrero y bueno, y eso, además, el fondo tiene que pasar por varios procesos que son distintos a los procesos regulares de asignación presupuestaria, porque en este caso el convenio primero tiene que ser visado por la Dirección de Presupuesto, luego tiene que ir a la Contraloría, después tiene que hacerse una serie de cosas para ejecutarlo, tiene que tener un plan de gasto, porque en esta idea de que sea estratégico y sea relevante hay que dar muy bien cuenta de en qué se gasta. Y eso hace que en el presupuesto, en los gastos presupuestarios, este año esté relativamente retrasado. Ahora, decir que el 1% se ha gastado también es relativo en cuanto a que el mayor gasto, el 80% del fondo se gasta en programas regulares de CONICYT y de la Corfo. Y por lo tanto, esto es para la Corfo es 1/3 de sus gastos y para el CONICYT debe ser más o menos lo mismo. Por lo tanto, estas instituciones han estado funcionando y lo que pasa es que se le van a girar los fondos y ahí se regulariza el sistema, pero el nivel de gasto de CONICYT y de la Corfo es el de un año regular. Eso es en Sí, particular pero, respecto de lo que sale hoy día. Ahora, más allá del proceso del gasto y todo, hay una decisión, como tú decías, una decisión de país que está con la mirada, gracias al royalty, está todo con la mirada en el tema de la innovación, ¿ya? Ahora, ¿qué temas entendemos realmente que caben dentro de este plan estratégico de innovación? Porque podemos hablar de muchas cosas, entender por innovación muchos temas, o por tecnología también. ¿Dónde se están poniendo las miradas? Y estas miradas, ¿desde dónde vienen? ¿Desde dónde se deciden? Mira, yo voy a decir 2 cosas y después creo que todos tienen lugares de cómo se está decidiendo. Yo voy a decir que hoy día se han tomado algunos caminos y al menos yo creo que hay 3 planos que el gobierno se está moviendo fuertemente.
Uno es en el tema de la institucionalidad, es decir, que para manejar estos fondos, para que exista un accountability de la innovación, se va a reforzar muchísimo la institucionalidad, es decir, se están presentando una ley para la institucionalidad de la innovación, se ha creado el Consejo, se está creando una división de innovación en economía, se están reforzando las agencias, se están haciendo agencias de desarrollo regional. Entonces, hay un gran movimiento en temas de institucionalidad, y no solo de institucionalidad pública, sino que también de instituciones que ayudan a que la innovación sea más dinámica y que tenga mayores posibilidades. Por ejemplo, se sacó el MK2, que crea toda la industria del capital de riesgo, y así se están creando distintas cosas, desde incubadores, capitalistas ángeles, todos temas que ayudan a que la innovación sea más dinámica. El segundo gran punto es que el Consejo de Innovación está trabajando en sectores preferentes, por así decirlo. Y esos sectores preferentes se hicieron de acuerdo a una metodología con una consultora de prestigio internacional, y se está tratando de hacer una especie de discriminación en la asignación futura de fondos. Y lo tercero es que se va a tratar de que la innovación privada, desde temas de emprendimiento hasta cosas de relación universidad-empresa, sea muchísimo mayor a futuro. Y ahí se está presentando también una ley en el Senado para vincular temas de reducción de impuestos y subsidios de impuestos a la innovación. Entonces, al menos hay tres frentes en que uno se está moviendo fuertemente para crear un nuevo sistema nacional de innovación. Ahora, eso no es fácil, es decir, naturalmente en otros países desarrollados esa tarea ha llevado 30 años. Nosotros esperamos que con política proactiva se demore 12, dice el Consejo, pero yo creo que está todo por venir. Hoy día, si bien hay ideas de hacia dónde van los fondos y que deberían ser más regionales, deberían ser fondos mucho más profundos en la inversión de innovación, y que además deberían discriminar ciertos sectores, lo cierto es que la mecánica absoluta de cómo se hace la política está en todas en fases de decisión. El otro tema conceptual, en realidad, quizás cuando uno, y de hecho hemos hecho a nivel de consejo algunos estudios de estos tipos focus group, lo primero que la gente le viene a la cabeza cuando habla de tema de innovación son los fierros, la tecnología. Eso hay que cambiarlo. O sea, la innovación y la propuesta que está en el consejo es creación de valor. Donde la innovación tecnológica es uno de los mecanismos que uno puede crear valor, pero no es el único. De hecho, si uno estudia un poco con detalle algunos sectores bastante líderes en Chile, como la viticultura, la agricultura, etcétera, donde más se crea valor no es necesariamente el aspecto tecnológico que tiene eso, sino, por ejemplo, en el empaque, el embalaje, la distribución, la gestión, etcétera. En la retail, ¿para qué decir la industria del retail en Chile? Ha creado valor inmenso, pero no necesariamente asociado a prácticas tecnológicas en el sentido de los fierros. Eso yo creo que hay que tratar de cambiarlo. El tema que la innovación está asociada a la creación de valor de la innovación tecnológica es uno de ellos. Y obviamente entonces las políticas públicas tienen que ver todos esos ámbitos. Y contestando principalmente tu punto, lo que está delante de la innovación, lo que está detrás de las políticas relacionadas con el Consejo, es ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento. Son esas cuatro cosas. Y es así como el mundo desarrollado de los países de la OCDE lo han visto. Y hay separación de las actividades de lo que tiene que ver con la política pública en uno o dos ministerios y no más, que lleven estos ámbitos, ¿no es cierto?, dentro de la política pública. Pero otro que decía Inti es importante. El eje central de la innovación es el sector privado. No es la universidad ni el sector público. Ellos son de alguna manera, en el concepto de Sistema Nacional de Innovación, es la empresa, porque la innovación es creación de valor. Está el mercado que le da un valor que hay alguien que está dispuesto a pagar por ello. Que eso genera aguas arriba, investigación orientada, ¿no es cierto?, a temas prácticos, etcétera. Eso es otra historia, que lo hagan las universidades donde está el conocimiento y eso necesita masa crítica, la educación. Eso es otro punto. Pero en el fondo, ese es el foco en la visión del Sistema Innovativo Nacional. Entonces, está la empresa en el centro, en el cual produce nuevos bienes, servicios, productos o procesos, etcétera, que son valorados por alguien que está dispuesto a pagar por ellos. Esa es como la visión central. Ahora, la empresa privada está viendo esta oportunidad para su desarrollo. Bueno, eso es un eje central, porque, como bien decías tú, una cosa es la tecnología que viene del conocimiento, otras son las innovaciones de mercado, que son claves. O sea, el problema es cómo constituir este núcleo de empresas. Yo creo que ese es un tema clave. Cómo generar empresas en Chile
que sean capaces de tomar los conocimientos que vienen de la universidad, integrarlos a conceptos de mercado y dar valor a las cosas que estamos haciendo o crear cosas nuevas. Eso creo que es esencial. Ahora, eso implica además un problema cultural. O sea, este es un país que no se ha caracterizado en el pasado por fomentar la innovación. No, para nada. Y el emprendimiento tampoco. Entonces, lo que tenemos, nuestra gran tarea es cambiar esa mentalidad. Y hay aspectos regulatorios, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con constitución de empresas. Y también la salida, que todo el mundo se olvida de eso. En Chile, una empresa que quiebra, el gerente y todo su séquito es un paria después de eso. Entonces, es un terror. Sí. El temor al ridículo también en Chile, que lo tenemos muy exacerbado. Todo eso va en contra del emprendimiento y la innovación. Entonces hay que hacer un trabajo sólido, quitar todas estas nubes que hay. Y nosotros, nuestra asociación, que es de empresas muy pequeñas, empezamos hace 20 y tantos años con BIOS Chile, entre otros. Cuando llegó Pablo Valenzuela, estaba en Cairo y llegó a Chile y dijo, ¿por qué en Chile no desarrollamos? Estoy hablando de la biotecnología pero yo creo que esto es válido para todos los campos. Ahora, una pregunta que se me había escapado de lo anterior era, ¿a qué porcentaje del PIB llegamos con todos estos aportes a la investigación y desarrollo? Mire, yo te quiero contestar algunas cosas de lo que has señalado. Primero, voy a partir por la última pregunta. En este momento, el porcentaje del PIB destinado al Sistema Nacional de Investigación de Innovación para Competitividad es del orden del 0,7%. Y se pretende llegar al 2025 con un 2,5% del PIB. O sea, ir 4 veces aproximadamente, pero llegar al 2,5% fundamentalmente por aporte privado. No es el esfuerzo solamente público. 5 veces. El privado. Y 2 veces el público. Claro. Esa es la simulación de costos. Exactamente. Ahora, y ahí viene todo el enlace de una configuración bastante sistémica que está en los proyectos de ley. Tú decías recién, ¿no es cierto?, que hay un proyecto de ley que está en este momento en la Comisión de Educación, que es un mecanismo mediante el cual las empresas que hagan convenios con las universidades para que hagan estudios de innovación en competitividad, aquí no solamente se refiere a ciencia pura o a ciencia aplicada, aquí básicamente el concepto de innovación para competitividad y por lo tanto, como bien tú decías, es una aplicación de valor agregado a los productos del país. Hacia allá nos estamos dirigiendo. Podemos reforzar ciencia pura, sin duda alguna, pero esto como un soporte hacia la competitividad. Bueno, ahí en la comisión, el proyecto que lanzó el gobierno en la Comisión de Educación dice relación con beneficios tributarios, en que parte del aporte de la empresa a la universidad sea crédito directo con tu impuesto y el resto sea gasto necesario para producir la renta, con lo cual se produce una rebaja bastante sustancial en los aportes que la empresa privada haga a las universidades para los efectos de investigación y con esto desarrollar. Y además focaliza. Hoy día tenemos, por ejemplo, casos muy claros como 2 grandes forestales están asociadas con la Universidad de Concepción, que está haciendo investigación fundamentalmente sobre mejoras de resistencia y de productividad en los bosques chilenos. La Universidad de Concepción entonces está financiada por las 2 de las grandes empresas forestales, no voy a nombrarla. La empresa le da la pertinencia. La pertinencia no es el interés del científico, que está bien, que el interés del científico, pero de alguna manera la pertinencia con respecto al impacto que puede tener dentro de la productividad se lo da a la empresa, por eso es clave. Entonces ahí tú tienes, ¿no es cierto?, de cómo hay una relación público-privada, que hay un incentivo, ya pensando no solo en estos fondos especiales, sino que pensando directamente en los aportes de la empresa vinculados con la universidad o con centros de investigación. Sí, con centros de investigación también puede ser. Puede ser. Entonces, ahí tú tienes una primera punto distinto de la aplicación que se hagan de estos fondos públicos a través de Corfo, NOA. Yo creo que y en esto vamos a ver si en definitiva en las comisiones con el gobierno llegamos a acuerdo. Porque yo pienso que aquí hay grandes olvidados que han hecho
desarrollos en Chile y que no están considerados por lo menos el tenor expreso de la ley. Tenemos nosotros que el FIA y el INE, pero fundamentalmente el FIA en agricultura, el IFOP en pesca, el INFOR en forestal, por dar algunos ejemplos, han sido grandes innovadores y grandes ejecutores. Es muy importante porque resulta que estos organismos públicos, que son generalmente corporaciones dependientes del sistema público que reciben fondos, se van directamente a la aplicación a pequeños productores, fundamentalmente estoy hablando de la pesca y de la parte forestal y agrícola, y hacen innovación directa para mejorar la productividad en la agricultura de familias campesinas, en la pesca artesanal y con otros desarrollos que sin embargo aumentan las capacidades de Chile. De tal modo que aquí, como se ve, hay una combinación público-privada que es realmente interesante. Yo no sé si eso responde un poco a tu pregunta. Claro, sí, el punto que quería llegar es que este es un país que tradicionalmente ha invertido poco, un 0,7 es bastante macro comparado con otros países, pero además tiene otro problema que es la masa, porque el 3% en Alemania no es lo mismo que el 3% en Chile. Sí, obviamente. Obviamente. Claro. Entonces, y uno lo ve eso con preocupación, porque hay muchas iniciativas que son relativamente buenas. Yo participo en proyectos de FONDEF, de CONICIT, en fin, de varios, Corfo, por supuesto. Y muchas veces los proyectos son aprobados, pero subfinanciados. Sí, o sea, como dicen los gringos, las ideas son baratas. El problema es llevarlas a la idea, práctica. en términos prácticos no valen nada. Claro. En el fondo, la idea, el punto es cuando alguien está cuando se dispuesto, consolida en algo, con un producto o una innovación. Bueno. Entonces, si a mí me dan 1/3 de los fondos que yo requiero para realizar mi proyecto, y todos reconocen que me he ganado el proyecto, pero yo me estoy haciendo cargo de una cosa compleja, que es cómo llegar a puerto con un proyecto subfinanciado. Entonces... pero hay que tener cuidado con eso, en el fondo, y en el documento, un poco el espíritu del primer volumen del Consejo justamente es tratar de limitar hasta dónde llega el apoyo público y dónde empieza el esfuerzo privado. Y es lo que los economistas llaman la falla de mercado. Es decir, de alguna manera en el caso de introducir una nueva especie, por ejemplo, un caso bien práctico. El problema de introducción de una nueva especie principalmente tiene una cosa que no es riesgo, es una cosa que se llama incertidumbre. Incertidumbre significa de alguna manera que yo no soy ni siquiera capaz de asignarle probabilidades a que me va a ir más o menos bien, más o menos mal, me va a ir pésimo o muy bien. No tengo información suficiente. Y eso paraliza de alguna manera el sector privado, a las empresas en hacer esto. Distinto es que yo tengo una distribución de probabilidades que dice, mire, pero existe un 10% de que usted le vaya bien. Si usted como empresario es un amante del riesgo, se invierte y se mete. El traspaso de incertidumbre a riesgo es lo que justifica que el Estado ponga plata. Primero. Después, segundo, ¿cómo va a poner la plata? Que tiene que ser la forma eficiente, porque esos recursos tienen costo alternativo. Entonces, es de alguna manera decir, bueno, es justo es para darle el empujón para que el privado de alguna manera diga, bueno, voy a tratar de dilucidar este problema de incertidumbre de riesgo. Una vez que está el riesgo, sigue solo. Ahora, alguien diría, no, yo soy muy amante del riesgo, pero resulta que el sector financiero no me apoya, porque yo no tengo los 100 millones de dólares que significa para hacer esto. Ahí tenemos otro problema de falla de mercado, que es el tema de financiamiento con garantías, por ejemplo. Es decir, si a usted le va mal, entonces hay un mecanismo de garantía para proyectos de largo plazo, que en Chile no existen, obviamente, que si en el fondo el Estado coparticipa en parte. Están comenzando a existir. El FOGAPE lo conozco con bastante detalle. Pero no, bien el FOGAIN, el Fondo de Garantía de Inversiones. Pero de alguna manera no está desarrollado hoy y la demanda está hace mucho tiempo. Entonces, pero ese es otro problema. Entonces, el problema, el punto es no tratar de confundir los ámbitos de uno y de otro. Y en general los temas que hay es que de repente se confunden. Entonces, hay que dejar claro dónde el espacio de la política pública y dónde el privado empieza a operar. En el fondo, lo que hay que hacer es, al construir un sistema nacional de innovación que sea bueno, es tener un poco de juego público y mucho juego privado también, porque los mensajes que da el público son distintos de los mensajes que da el privado. Entonces, por ejemplo, pasa mucho en emprendimiento que al principio el subsidio, el regalo de dinero, lo que hace es generar ideas y muchas ideas, mucho más que lo que podría generar el privado, que va a haber el interés. Además, genera un campo, por así decirlo, más igualitario, porque en el fondo las personas con buenas ideas, al tener subsidio al inicio, pueden sacar mucho mejor partido de lo que crearon, por lo tanto premia más a los emprendedores. También
que el subsidio y estos regalos de dinero al inicio generan realidades que no genera el privado. Es decir, los países que tienen buen sistema de subsidio y buen sistema de reparto, en general están generando ideas algunas veces que nunca se hubieran generado solo por el impulso privado, que es muy de la innovación, a veces, mientras no tenga masa crítica, muy de la innovación incremental. Claro que sí. Pero por otra parte, cuando uno tiene un campo que es demasiado de subsidio, lo que hace es crear, por así decirlo, gente que es campeón, pero que en el mundo real no ha ganado batallas. Entonces uno tiene niños regalones, por así decirlo. Entonces, ahí es donde uno requiere el capital de riesgo, el inversionista ángel, que lleva al mundo real las ideas. Porque lo que pasa con el subsidio es que todos existen esos proyectos que son medalleros, que en el fondo le ponen uno, le ponen otro le quieren poner, porque todos lo encuentran genial. Pero sale al mercado real y resulta que se encuentra con la cruda realidad. Parecen esos niños genios que de repente Entonces, un buen sistema tiene que compensar los mensajes. Y ahí lo que yo diría es que nosotros, la realidad que tiene un sistema nacional de innovación, que está gastando el 0,6 o el 0,7, es totalmente distinta del 1,5, porque las capacidades que se generaron son distintas. No es solamente un tema de volumen, también es de calidad del sistema para premiar buenas ideas y para sacarlas adelante. Hay casos emblemáticos en Chile, como el caso de la Fundación Chile con el salmón, ¿cierto? Que hace 20, 30 años atrás nadie pensaba que podía dar un resultado, y hoy día estamos terminando por ser los primeros exportadores del mundo, casi. Y un segundo elemento que es muy importante es que yo entiendo que con estos mecanismos que se están creando a través de la ley, lo que se está obteniendo es que, por otro lado, no hagamos ciencia pura, que tiene grandes rentabilidades para el extranjero y no para nosotros. Me explico. Aquí, ustedes lo conocen, por eso se ríen. Comienzan las investigaciones financiadas por fondos públicos, universidades públicas fundamentalmente, o del Consejo de Rectores. Salen papers, documentos, etcétera, y los patentamientos con esas investigaciones se hacen por empresas extranjeras. Entonces, una cuestión muy importante además es definir la apropiabilidad de los mecanismos de mejora, de innovación y competitividad, en que queden naturalmente ligados o a la empresa, o a las universidades, o al sistema público chileno, dentro de Chile, y no que seamos nosotros subsidiadores de las patentes o emprendimientos nuevos que se hagan en el extranjero aprovechando nuestras propias investigaciones. Claro, ese es un problema serio en Chile, que Chile prácticamente no patentaba nada. Así es. Y curiosamente, quienes patentaban en Chile eran las empresas transnacionales, con el propósito de proteger su propiedad intelectual en Chile. Esa historia está cambiando. O sea, hay incentivos al patentamiento en Chile. Pero tampoco se puede caer en un patentalismo. O sea, vamos patentando y patentando. El patentar implica un conocimiento más allá de lo que es un paper. Implica una visión de mercado, de innovación, de aplicabilidad de las cosas. Y eso hay que hacerlo, porque si no al final se llenan las murallas de cuadros. No, dale. Ahí yo diría que el senador apuntó a un punto súper importante del tema, sobre todo de los temas de ciencia y tecnología, o de los nuevos sectores, por así decirlo. Nosotros cuando creció fuertemente el tema de tecnologías de información, se generaron algunas muy buenas ideas en ese ámbito. Sin embargo, al no tener un sistema financiero que reconozca la innovación, y lo otro, no tener los links con desarrolladores de afuera, hace que esas ideas prendan mucho mejor en mercados desarrollados. Entonces, yo diría, me acuerdo de una en particular que salió de la Universidad de Chile, que finalmente la persona, el emprendedor, volvió acá y ya poseía un 1% de la empresa, y esa empresa se desarrolló primero en Miami y después en Brasil. Y bueno, Chile se queda con el 1%, y ahí es donde uno tiene que generar mejores mercados financieros y mejores asociaciones estratégicas. Pero solamente para redondear dos cosas que creo que quedaron aquí. Uno, el tema de la ciencia no solamente está, lo cual yo estoy absolutamente de acuerdo. De hecho, yo soy uno de los autores del trabajo que justamente mira que la mayoría son 440 y algo patentes que en el fondo que están inscritas en la USPTO, que en el fondo es la Oficina de Patentamiento Norteamericana, por empresas norteamericanas, que citan
paper chileno, principalmente. Ahora, hay que tener un poco de cuidado con esto en lo siguiente. Primero, el tema de la ciencia, principalmente, el objetivo principal no está en la generación de papers y eso en patentes. El elemento central que está, entre otras cosas, de la ciencia es la generación de masa crítica, de capital humano cualificado, de trabajo riguroso, etcétera. El problema es que el traspaso de esas masas críticas, de alguna manera, está siendo un poco lento. Por decirlo de otra manera, el 6% de los doctores en Chile están en el sector privado, solamente el 6%, donde más del 50% de los doctores en otros países como Alemania están en el sector privado. Entonces, si bien uno de alguna manera debería parte del argumento del financiamiento de la ciencia en la generación de masa crítica, capital humano ultra calificado, etcétera, también hay que darle la posibilidad de que no el único mecanismo que tiene el señor que está esperando que se le muera su profesor o jubile, cosa que en la universidad pública no existe, ¿no es cierto?, que se jubile o se muera para tomar la cátedra, además por un salario bastante malo. Eso es un elemento como central en la discusión del tema de científico, y yo creo que es claro tenerlo claro. El segundo tema es que el tema de la innovación, lo que la mayoría de la gente tiene en su cabeza es lo que antiguamente se llamaba el modelo lineal. El modelo lineal, principalmente, viene la investigación básica, investigación aplicada, desarrollo experimental, ¿no es cierto?, las pruebas, ensayo, el escalamiento y el mercado. Eso no funciona así. Y principalmente el modelo que está incluso en la misma universidad es ese. Nosotros generamos la oferta para que después la demanda... Eso no funciona así. En ninguna parte del mundo moderno funciona así. Es al revés, es una cosa sistémica, no que sea que venga desde el mercado necesariamente, pero es una cosa sistémica, que de alguna manera será una idea práctica que va hacia aguas arriba de la generación de conocimiento básico. Todo el programa especial que estábamos hablando de Estados Unidos fue eso. Claramente, tenemos una meta, tenemos que generar tecnología básica, astrofísica, etcétera. Y cosas prácticas como el módulo lunar, la cuestión electrónica, etcétera, en una misión. Mission Oriented Research se llama técnicamente. Y esto genera incluso subproductos que son incluso vendibles hasta el día de hoy, en grandes empresas que surgieron de ese mecanismo. Otro elemento importante es que no esperemos, y yo creo que esto vincula el tema de innovación, emprendimiento y ciencia, de que los científicos además sean buenos innovadores y además sean buenos empresarios. Eso tampoco existe. Eso no existe. Es muy difícil. Cada uno en su campo, ¿no? Cada uno en su campo. Claro. Y particularmente, sí darle el espacio a aquellos que de alguna manera son científicos, traen, por ejemplo, las fuentes inagotables de ideas que tiene este país son las tesis de las carreras de ingeniería y de carreras científicas. Ahí están botadas. Ahora, esos estudiantes no les va a interesar agarrar su tesis, la mayoría, por lo menos la generación más antigua, para hacerla un negocio. Nunca se les pasó por la cabeza y probablemente nunca se les va a pasar. Pero tener una fuente de información inagotable, más allá de las patentes mismas. Entonces, el vínculo de gente que es... Y mi hipótesis con respecto a lo que pasó en el sector informático fue exactamente eso. Faltaron emprendedores. No había una vinculación entre sector más financiero con negocio, con ideas. Entonces, ¿cómo de uno de estos los junta? Y tenemos una cultura que esto aplica no solamente para empresarios, sino científicos, es no compartir nada. Ni la propiedad de la empresa, ni los conocimientos por otro lado. Entonces, tenemos una situación bastante compleja en la cual de alguna manera tenemos que llegar a juntar a aquellos que generan ideas con aquellos que saben vender las ideas. Y eso, que en una sola persona, hay ejemplos emblemáticos en Chile, pero son la excepción, no son la regla. Yo creo que es un elemento que hay que mirar con un poco de cuidado. Ahora, claro, ahí la pregunta viene desde el mundo del emprendedor. Tú delante citabas estas decisiones que se están tomando sobre en qué ámbito se va a decidir invertir esos fondos. Bueno. Entonces, la pregunta viene, yo como emprendedor que estoy mirando este royalty, que soy alguien que quiero invertir, tal vez en la idea de otro, de un científico, que estoy pensando en invertir en ideas de empresas turísticas nuevas, en tecnología de la información, etcétera. ¿Dónde tengo mi oportunidad en este fondo de innovación? Mira, yo creo que dos cosas, es decir, el Sistema Nacional de Innovación tiene que tener estrategia y tiene que discriminar hacia algunos lados, pero también tiene que mantener un colchón que premie las ideas desde donde salgan, por así decirlo. Y en ese sentido, el reforzamiento del sistema que ayuda al emprendimiento y que premie el emprendimiento también es una tarea que está en avance. Por otra parte, evidentemente van a haber sectores en que uno podría tener la sensación de que pueden crecer más, ¿no? Y ahí yo creo que hay una selección de temas que hizo el Consejo, que son 8 clústeres, que le llaman sectores, en donde sentimos que hay una oportunidad países que se desarrollan. Una parte es la acuicultura, la minería, el turismo de intereses especiales,
el tema de los alimentos procesados, la industria de la fruta, y así me parece que hay otros que son de offshoring y avicultura y porcicultura. Avicultura y porcicultura. Y servicios financieros. Pero sin duda que los emprendedores pueden partir de cualquier lado. Ahora yo diría que en eso en particular existe la sensación de que podríamos tener una ventaja. Ahora, quería agregar algo más a lo que decía José Miguel. Una es muy importante que desarrollemos mucho más los links entre universidad, sí, los vínculos entre los distintos talentos. Es decir, ahí hemos estado en sistemas de producción en que somos muy individualistas y eso no resulta, más en el mundo de hoy. Y lo segundo, yo creo que es un tema país y que lo puso en el tapete el Consejo, es que los tiempos tienen que ser mucho más largos. Nosotros somos a veces muy de querer los resultados mañana. ¿Ah? Y en estas cosas hay que trabajar en mucho más largo plazo. Me tocó conocer una vez la persona que desarrolló el satélite en Inglaterra, que fue un estudiante de doctorado que hizo un satélite, pero a fines de los años 70, un satélite de 50 kilos de peso. Bueno, en esa época no se habían desarrollado ni las telecomunicaciones ni nada, entonces era como un chiche, pero en realidad no tenía tanto uso. Pero bueno, después de 30 años en que han estado ahí constantemente una universidad detrás y decidiendo que ese es su campo de investigación, hoy día tienen una empresa de 200 millones de dólares. Y ahí es donde si bien parece que fuera mucho tiempo, 12 años, que la estrategia que se está decidiendo de innovación, lo cierto es que 12 años no es nada a veces. Ahí, por ejemplo, en las tierras del senador, hace 5 o 6 años los cereales con alta proteína de alimento para peces era una idea un poco volada, por así decirlo, y hoy día es una realidad. Y bastante fuerte. Fuerte, y es un sector dinámico, y es una cosa en que el país puede ser líder. Entonces, ahí hay que ver los tiempos y hay que ver cómo maduran las ideas y dar oportunidades. Yo quisiera agregar que varias cosas. Uno, para ir complementando, claro. Uno, en realidad hay que reconocer que el gobierno ha intentado hacer una cuestión sistémica de todo este proceso. Porque con toda razón tú decías que aquí hay un problema de patentamiento como si fuera casi un juego, una locura. Viene la creación, tal proyecto, se está estudiando en la Comisión de Economía del Senado, de la creación del Instituto de Propiedad Industrial, que es un ente autónomo, que se crea como un ente autónomo, distinto del Ministerio de Economía. Hoy día es un departamento de propiedad industrial, o sea, estamos a tercer o cuarto nivel dentro de un ministerio que está justamente atacando, revisando y viendo los problemas que se generan en un área tan importante como lo que queremos desarrollar, y sin embargo teníamos una institucionalidad absolutamente inepta, y tenemos una institucionalidad absolutamente inepta para los desafíos que vienen. A lo mejor eran buenos para hace 10 o 15 años atrás, pero hoy día eso no está. O sea, si vamos sumando la institucionalidad que crea el Fondo de Innovación para la Competitividad, que crea un consejo asesor por un lado y un comité de ministros que es el encargado de diseñar las áreas, ahí tenemos. Y cosa importante, este consejo asesor, como el comité de ministros, no van a definir solamente los fondos del royalty, van a definir completo el Sistema Nacional de Innovación para Competitividad. O sea, a través del fondo se crea una institucionalidad base, ¿no es cierto? Más el Instituto de Propiedad Industrial, más lo que es, por otro lado, el incentivo tributario para la investigación en la combinación empresa-universidad. Entonces vamos viendo cómo aquí se está tejiendo un sistema integral para lograr que la innovación para la competitividad tenga un efecto positivo en el país. Segundo elemento es que se nos había olvidado a todos decir que dentro de los objetivos que puede cumplir el FIC, y está contemplado así en la indicación y todos estamos de acuerdo en ello, es que también hay un fuerte incentivo a la capacitación y al perfeccionamiento de la masa crítica humana. O sea, aquí que tengamos nuestros profesores, que tengamos nuestros investigadores, que tengamos nuestros emprendedores, haya capacitación real, porque el país necesita subir fuertemente sus niveles de capacidad para poder presentar innovaciones con mayor
capacidad y claridad. Y en tercer lugar, una idea que queda flotando de lo que se ha dicho anteriormente, es que no es suficiente que Chile sea del todo bueno. En realidad los países para crecer necesitan a lo mejor pequeños campos, pero en ser los mejores. Entonces, cuando se definen estos 8 clústeres, estos encadenamientos productivos, ¿no es cierto?, están definidos a través del territorio, se está diciendo, mire, Chile va a potenciarse en estos 8 puntos, que justamente uno de los mecanismos que la ley señala es que si bien las estrategias de innovación se fijan a 12 años por el Comité de Ministros, cada 4 años se revisan y cada año se va haciendo un análisis de lo que se ha ocurrido durante el proceso, de modo de ir cambiando ante las alteraciones que se puedan producir en el desarrollo, porque pueden aparecer cosas absolutamente nuevas que ni siquiera hoy día manejamos. De modo que también se observa con esto que hay, les reitero, un sistema contemplado de legislación que tiende a que aquí tanto el área científica como los emprendedores, como los investigadores puedan concordar para llevar un resultado distinto a lo que se ha producido en Chile hasta la fecha, que ha sido notable, a pesar de la carencia que hoy día estamos señalando nosotros como falta. Países como Nueva Zelanda entiendo que están sobre el 3% de PIB, del PIB para investigación e innovación. Y hoy día nosotros con un 0,7 tratamos de hacer competencia con Nueva Zelanda. Parece poco probable, ¿no? De hecho, hay un acuerdo de los países de la Unión Europea, que se llama el Acuerdo de Lisboa, que fijaron como meta gastar 3 puntos del producto, 3% del PIB en investigación y desarrollo. Notar que investigación y desarrollo es un insumo, es decir, son los recursos frescos que pone el público con el privado en la generación, idealmente, ¿no es cierto?, nuevo conocimiento. Oye, bueno, nos queda harto tema a conversar con esto, porque ya se nos acabó el tiempo y cada uno de ustedes tiene que regresar a su oficina, así que a ver si otro día seguimos desayunando acá y conversando de estos temas. ¿Ah? Encantadísimo por la invitación. Gracias por la invitación. Sí. Bueno, nos tomamos todo el café. Fue rápido. Fue rápido. Investigación y desarrollo. Sí. Bueno, espero ¿Alguna que... novedad? ¿Ah? ¿Algo nuevo para ustedes? Mira, lo que pasa es que yo viéndolo desde fuera, de la gente que está no involucrada en la conversación coyuntural del tema del emprendimiento, creo que lo que se conversó acá va a ser muy estimulante para algunas personas. Por lo que yo decía, habitualmente estos temas aparecen publicados en algunos periódicos, se conversan en algún programa de televisión.